Amén. Dios te bendiga mucho en esta noche. Bienvenido a la clase. Esta semana ha sido un poquito complicada. Me he estado recuperando ahí de la quimioterapia que me dieron y los efectos secundarios de la quimioterapia me están durando un poquito más de lo que era antes. Un poquito eh, con problemas en el pecho también. Pero hoy más que una clase, más bien es una inquietud con respecto al tema de el carácter y la familia que yo quisiera, que siempre está en mi corazón, desde que descubrí que era un problema en mi vida, ¿verdad? Está en mi corazón y por los años de consejería que ha tenido tanta gente. Así que yo quiero descargar esta mi inquietud con ustedes, con el mejor deseo en mi corazón de que nos coloque a nosotros en un terreno de querer modificar aquellas cosas que ciertamente sabemos como cristianos que no deben practicarse, mucho menos en nuestra vida y en medio de la familia. Hace poco tiempo atendí a una persona en consejería con una problemática de esas que no vienen todos los días, pero que en el transcurso de los años de consejería sí he notado que es un problema serio en medio de la familia y que la única razón por la que no vemos más asuntos de estos es porque por alguna razón una de las partes decide que es mejor no sacar el tema, dejarlo así. Por ejemplo, si es un problema entre esposo y esposa y es un problema de tanta intensidad que la esposa decide que no habla del tema con nadie, mejor le cubre las espaldas al esposo pensando en que eso es correcto, pero la conducta del esposo no cambia. Se sigue dando de tiempo en tiempo, se sigue generando ese tipo de conducta que es bien tóxica y que para nada se parece al cristianismo. Entonces, una de las partes decide que mejor no se toca ese tema pensando que tal vez en el camino se resuelva o pensando que tal vez en el camino baje de intensidad. La historia nos dice que prácticamente ninguno se resuelve en el camino y prácticamente ninguno baja de intensidad, sino que por el contrario, suben de intensidad, aumenta la intensidad y alguien viene a sufrir los estragos, sea el matrimonio o sean los hijos o ambos, porque los hijos terminan pagando el silencio del papá que decide no hablar del tema, no tocarlo. De manera tal que cuando estas problemáticas se dan en el hogar, los hijos reciben los golpes. El papá que decide no hablar del tema, pues está sufriendo, pero no se percata que los hijos también están recibiendo los golpes porque el asunto no se resuelve. Y muchas veces no se trata por el temor a las consecuencias, que pueden ser desde consecuencias económicas, consecuencias de separación, consecuencias de divorcio, más intensidad en la lucha, en la batalla que se da dentro del hogar. Yo creo que durante años, por lo menos, se ha atendido un caso como el que les voy a narrar, por lo menos una vez al año. O sea que en los años de consejería, que yo digo que son más de 30, yo he atendido probablemente más de 30 casos de gente en iglesia que tienen una historia parecida a la que voy a narrar ahora. ¿Ok? Y que ustedes, algunos de ustedes que me estén escuchando, pudiera ser que vivieron o que conocen de algún caso de alguien cercano a ustedes que tenga una historia parecida a esta. Atendí a una mujer de esas que tienen un matrimonio que parece muy estable. Esas mujeres comprometidas, lleva años en Cristo, comenzó jovencita en Cristo, no es que una persona mayor de edad necesariamente. Y su esposo también. Comenzaron como muchos matrimonios que nosotros tenemos aquí, que nos conocieron al Señor de jóvenes, eventualmente se casan. Tanto el esposo como ella son personas comprometidas en su comunidad de fe. Son asiduos, son dadores, dan dinero, sirven en ministerio y son personas muy respetadas por los hermanos de la iglesia. En adición, son personas con una habilidad para relacionarse con otros. En fin, podemos decir que son hermanos con un liderazgo reconocido dentro de su comunidad de fe. Pues resulta que de vez en cuando surge algún problema con hijos, de esos problemas que son de alta intensidad, al esposo se le olvida su cristianismo, en este caso. Puede ser la esposa, en otros casos es la mujer, pero en este caso que estoy discutiendo,
Es el esposo quien se le olvida su cristianismo. Estamos hablando de hijos, no de edades de 5 años, de 4 años. Con edades de 4 o 5 años es bien difícil que estos padres se vuelvan como locos, pero con edades de 13, 15, 18 años, la cosa cambia. El papá comienza a gritar como loco, amenaza, insulta, usa palabras sucias, etcétera, contra alguno de sus hijos. La esposa ha guardado silencio por años, porque esto viene ocurriendo tal vez 7, 8 años, guarda silencio pensando que se va a resolver, no se resuelve. Ahora el asunto es de una intensidad que ya no lo aguanta y ya tiene la acumulación de años. Pero no solamente ya tiene la acumulación de años, los hijos también tienen la acumulación de años. Luego ya que él lanza todo su veneno contra el hijo, se vira hacia la esposa y ya desplaza su ataque contra ella porque él entiende que esa conducta de su hijo es por ella, porque ella es muy suave con el hijo y hay que ser como es él para corregir los problemas que tenga el hijo o los hijos. Así que arremete contra ella de la misma manera, con gritos, con insultos, con palabras sucias, etcétera. A veces rompiendo, a veces tirando cosas. Como dije, cuando eran pequeños, él perdía la tabla, pero jamás así. Pero cuando entraron en edades ya de 13 años, por ahí en adelante, cada cierto tiempo que uno de los hijos hacía algo que se consideraba fuera de lugar, este comportamiento sale a la luz y se repite, y normalmente, como he dicho ya 2 veces, es más intenso. Algo que he notado en casi todos los casos que he atendido es que si es el padre quien genera este comportamiento, si es el papá, los hijos eventualmente se acercan a la madre y le dicen: mami, ¿por qué no te divorcias de él? Nosotros estamos mejor sin él. Yo he atendido en esta oficina muchachos que me han dicho, que le han dicho a la mamá que se divorcie del papá. También he atendido a algunos, menos, pero he atendido que le han dicho al papá que se divorcie de la mamá. Normalmente, si es el papá, ellos sienten menos pena. Como que es más fácil sugerirle a la mamá que se divorcie del papá, pero sienten un poquito de más pena dejar a la mamá sola. Si quisiera a esa, ya decirle al papá que se divorcie de la mamá, les cuesta un poquito más, pero cuando la situación es de esa, que no pasa el tiempo y no se resuelve, igualmente los hijos sugieren que es mejor. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo un estado de sufrimiento, número uno. Y número dos, lo que ellos consideran un estado de hipocresía en la familia de ellos, donde sus padres o su padre es visto de una manera dentro de la comunidad de fe, tiene unas relaciones en la comunidad de fe. La gente piensa que es el mejor papá del mundo cuando ellos sienten que su papá funciona en la casa de ellos como un impío. He atendido personas que cambian de comunidad de fe pensando que el problema se resuelve. Nunca se resuelve. Como dijo Winston Churchill, toda la tierra que pisare es la misma. Hay gente que cambia de comunidad pensando y en unos días tienen fiebre de la nueva iglesia y todo lo demás, pero la nueva iglesia no le va a resolver, la comunidad de fe no le va a resolver los problemas que tienen ellos y que son internos. Esto se resuelve atendiéndolo personalmente. En cierta ocasión atendí a un joven de unos 20 años aquí. Me dijo: ¿usted conoce a mi papá? Era cierto, el papá venía aquí a la iglesia. ¿Usted conoce a mi papá? Lleva muchos años en la iglesia. Mucha gente lo quiere mucho y lo respetan. Es muy amable con la gente. O sea, el hijo en la iglesia veía cómo era el papá con la gente de la iglesia. Y el hijo veía en la iglesia cómo era la gente de la iglesia con el papá. Es muy amable con la gente y servicial. En adición, sabe mucho de la Biblia. Era cierto. Era un hombre que estudiaba la Biblia, leía la Biblia y sabía mucho de Biblia. Acto seguido me dijo: si usted llega a ir a mi casa y lo ve, no lo va a reconocer. Es un hombre
totalmente diferente al que va a la iglesia. Es insultante, gritón, habla sucio, no te hace un favor, trata a mi madre como una cualquiera y a nosotros ni hablar. Me parece que si mi mente está bien, en algún momento me dijo, yo lo odio. La gran pregunta que nos debemos hacer y con la que debemos trabajar es ¿por qué es más fácil mostrar una característica de Cristo con quien no nos conoce? ¿Y por qué sentimos o parece que tuviéramos una incapacidad para mostrar ese carácter con aquellos que viven con nosotros? Ejemplo, estás en el supermercado y una persona extraña te golpea con el carrito de compra en el tobillo. Sientes una punzada y escuchas una voz que dice, disculpe, no fue nada, respondes y sigues cojeando. Allí con el dolor, pero guardando silencio, sigues cojeando y no le dijiste absolutamente nada a esa persona. Lo que le dijiste fue que no fue nada, como quien dice, aunque te hayas roto el tobillo. Te da con el carrito tu esposa y antes que ella diga disculpa, te viras para atrás y dice, qué bestia que eres, me rompiste el tobillo. Y yo lo estoy diciendo en buen tono. Normalmente no es en este tono el que lo van a decir. Y si es tu hijo o tu hija, Dios los guarde. Porque sigue la contienda. Mira, vete al frente, que no te quiero detrás de mí con el carrito ese, etcétera, etcétera. Y el ambiente de supermercado se convierte en un ambiente hostil, de enojo, de que todo el mundo hizo compra. Sin embargo, la persona impía, digo la persona impía, no, la persona extraña que te golpeó, esa persona está feliz en el supermercado y llega feliz a su casa. Tu familia no, porque tu familia te golpeó y el trato que se le da es totalmente diferente. ¿Por qué razón lo hacemos? ¿Por qué razón bajamos el estándar? ¿Por qué razón a la gente que más amamos somos más fáciles para golpearnos? ¿Por qué razón renunciamos a nuestro carácter cristiano con la gente que tenemos más cercanía, con aquellos que viven con nosotros? Si usted piensa que yo hablo de este tema como alguien que tiene el toro agarrado por los cuernos, usted está equivocado. Un día descubrí que mi cristianismo no era tan bueno con mi familia como con la gente de afuera. En algún momento cobré conciencia de mi realidad y decidí que tenía que cambiarla y llevo toda una vida tratando de hacerlo. Es por eso que les voy a repetir algo que dije hace muchos años y algunos de ustedes lo recordarán. Y dije, un domingo que estaba predicando, dije, un día descubrí que necesitaba más del Espíritu Santo en mi vida para tratar bien a Lucy que para predicar un buen mensaje. Y eso sigue siendo una verdad en mi vida en el día de hoy. Lo que he encontrado a través de los años en medio de algunas familias esto es un denominador común que yo encuentro en algunas familias de nuestras comunidades de fe, en la medida en que yo di consejería en Puerto Rico, en Estados Unidos, en otros países donde viajo, que hay gente que me busca para consejería, yo encuentro estos mismos rasgos que están aquí, están donde quiera. Toda la tierra que pisares es la misma. Lo que he encontrado es en la familia amenazas. Gente que amenaza, que la Biblia eso lo tiene prohibido. Dice, Jesús no amenazaba a nadie. La amenaza, Dios no amenaza a nadie, Jesús no amenazaba a nadie. Egoísmo, características que no son de nuestro cristianismo. Gritería es a rayos, ese es el pan nuestro de cada día en las comunidades de fe. ¿Cómo será posible que cristianos que llevan tantos años lo siguen practicando en sus casas, en sus hogares, esposos con esposas, padres con hijos, levantan ese tono de voz y se quedan allá arriba y todo el mundo se quiere comer y nadie hace nada por resolver el problema y el hijo le grita al papá, el hijo le grita a la mamá le grita también y es el que grite más duro? Manipulaciones. Usamos de trucos para hacer que la gente haga cosas que nos beneficien a nosotros. Manipulaciones, subterfugios, es el arte de engañar, es el arte de utilizar cosas en que parece que estamos siendo honestos y estamos literalmente engañando a la gente. Abusos emocionales y de otros tipos de abusos también no emocionales. Machismo, feminismo, intolerancia, irrespeto, venganza,
Mentiras con respecto a dinero. A rayo, eso lo he encontrado yo. Que me quedo a veces pasmado, etcétera. Recuerdo un esposo, un predicador, que estaba en una situación económica muy difícil. Sin embargo, era de estas personas que se llenaban por los deseos de los ojos. Él veía algo que le gustaba a él, ciertas cosas que le gustaban a él, y él tenía una necesidad de comprarla, aunque no tuviera dinero. Y eran cosas caras. Y no eran cosas de 10 o 20 dólares. Eran cosas caras. Y eran cosas que no necesitaba. ¿Sabe lo que hacía? Las compraba y las escondía para que su esposa no se enterara que él había gastado ciento y pico de dólares, por ejemplo, en un artículo que no tenía necesidad, que no lo necesita para nada, que simplemente es un objeto para mirarlo. Simplemente eso, un objeto para mirarlo. Pero lo tenía escondido porque si su esposa se enteraba, su esposa le iba a cuestionar cómo tú gastaste ese dinero cuando nosotros nos hace falta esto para los nenes, cuando estamos esperando comprar esto para. Luego tenían necesidades de cosas para los hijos o necesidades básicas y la contestación era no hay dinero. Saben que eventualmente ella encontraba el artículo escondido y obviamente ahí se formaba la guerra. Lo increíble, ¿sabes? Yo estuve cerca de esta persona por años, por años. Y lo increíble es que al cabo de un tiempito, él volvía a hacer lo mismo. Volvía y compraba otro artículo, uno o dos artículos, igualmente lo escondía. A veces me lo decía, me decía, compré esto y lo tengo escondido. Y yo, pero ¿cómo tú hiciste eso? Y se sonreía, como quien dice, hasta que volvía, aparecía, la esposa la encontraba, explotaba, venía la guerra y era un círculo vicioso donde él está haciendo un atentado contra su familia, él mismo, haciendo un atentado contra su familia, donde está gastando dinero que no tiene, lo está gastando simplemente por satisfacer lo que la Biblia llama los deseos de los ojos. Hace un tiempo atendí a una esposa aquí en mi oficina. Aquí. Ahora, en momentos dados, algunos de estos ejemplos no son de Puerto Rico o son de Puerto Rico y no son de Arecibo, pero estos últimos que he estado dando son de aquí, ¿ok? Hace un tiempo atendí a una esposa que descubrió que el esposo le robaba de una cuenta de ahorro que ella tenía, que nunca la verificaba porque era dinero que ella no quería tocar, y él le decía, no te preocupes, dame los chavos y yo te hago el depósito. Y era cierto, él iba y le hacía el depósito, pero después que le hacía el depósito, él iba por detrás, iba y sacaba el dinero, y se sacaba una porción del dinero, sacaba 200, 300, 400 dólares, lo sacaba de la cuenta. Pasado un tiempo, tal vez pasados 2 años, ella un día le llegó un dinero y dijo, déjame ir a hacer estaba libre y dijo, déjame ir a hacer un depósito yo. Y cuando fue a hacer el depósito, se dio cuenta que los números que le pusieron en su libreta no cuadraban con lo que ella tenía en la cabeza. Así que ella le dice a la persona, mira, cuádrame la libreta. Y la persona le dice, tiene que entrar para eso. Le dice, ok. Así que se estacionó y entró. Y cuando llevó la libreta a cuadrar, ella dice, mira, esto, aquí hay una equivocación. Yo tengo mucho más dinero que el que está ahí. Le dice, no, señora, eso es lo que tiene. Le dicen, le dice, no, 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 muchacho, aquí hay una diferencia bien grande. Dice, pues tiene que, ¿dónde está? ¿Con quién puedo hablar? Pues puedo hablar con el gerente. Saca una cita para otro día porque el gerente no la podía recibir ese día. Y ese día ella le dice al esposo que la acompañe porque él era quien hacía los depósitos. Él le dice que no sabe lo que está pasando. El esposo le dice, hasta que están ahí con el gerente y ella le dice, mira, esto no cuadra. Y él le dice, el gerente le dice, sí, pero es que ese retiro se hizo. Y ella le dice, pero yo no he hecho ningún retiro. ¿Usted puede buscar esa evidencia? Y el gerente le dice, seguro que sí. Buscaron la evidencia. Todos los retiros de dinero los había hecho el esposo que está sentado con ella ahí frente al gerente y que le dice ahí en la cara de ella, dice al gerente, le dice que él no sabe nada de eso. Y todos los recibos están con la firma de él, donde le sacó el dinero. También hizo préstamos a nombre de ella, sin ella nunca saberlo, hasta que un día una carta de cobro olvidada
Él, no sé, él controlaba la correspondencia para que ella no se diera cuenta. Y un día, lamentablemente, tenía una carta de cobro de un préstamo a nombre de ella y él se le zafó la carta y se quedó. Y ella está recogiendo cuando ella de momento ve ese documento a nombre de ella y decide abrirlo y encuentra que ella tiene un préstamo en una institución para la cual ella nunca en la vida ha tomado de dinero prestado. Se comenzó una investigación porque el esposo igualmente decía que no sabía que era eso. Cuando se comenzó la investigación y se llegaron a los documentos, cuando ella decide que va a ir a la policía, entonces el esposo la detiene y le dice que no lo haga, que el préstamo lo había hecho él a nombre de ella en esa institución y había cogido el dinero. ¿Qué les parece? Son tantas las cosas que pasan dentro de la familia. Mi propuesta, mi inquietud, lo que yo quisiera que ocurriera, necesitamos escudriñarlo con la Biblia, con oración y posiblemente con conversaciones con nuestro cónyuge para ver qué conducta o qué actitudes mías puedan estar obstaculizando la obra de Dios en mi hogar. Necesito mirar si alguna de mis actitudes o conductas reflejan hipocresía o religiosidad o es parte de mis prejuicios. Necesitamos buscar ayuda si no estamos claros en algún punto de vista. A veces hay que buscar ayuda con pastores. Lamentablemente yo voy a decir esto, no todos los pastores están calificados para ayudar a personas en consejería, no todos. Hay pastores que no tienen habilidad para aconsejar, pero también te quiero decir que fuera del mundo de los pastores hay otros hombres de Dios que están bien capacitados para ayudar a algunos de nosotros en nuestras situaciones. Aquí tenemos en Arecibo, tenemos el privilegio de tener a Ramos Tierra, que es un pastor y es un psicólogo muy bueno, excelente. En Puerto Rico tenemos al doctor Peter Burgos. Peter Burgos es de los más excelentes que hay en Puerto Rico. Es un pastor, es un hombre con una educación, un conocimiento de la escritura. Yo puedo hablar de eso porque yo le escucho consistentemente a Peter Burgos. Tiene un testimonio extraordinario y es un gran consejero. Necesitamos buscar ayuda si no estamos claros en algunos puntos de vista. Esto no se va a corregir como parte de magia. No va a pasar. Necesitamos ser responsables, ponerle intencionalidad, que esa es la palabra que por 2 años está en la cara de nosotros, golpeándonos toda la semana. Necesitamos ponerle disciplina, paciencia, compromiso. Necesitamos todo esto para poder levantarnos y cuando no tengamos ganas, seguir empujando a esto que nosotros estamos hablando. Algunos estaremos casados con personas que o no son creyentes o fueron y hoy están distanciados. Eso no es excusa para que yo no actúe con el carácter de Cristo. Si mi esposa no es cristiana, yo no tengo ninguna excusa que le pueda dar a Dios para decir, señores, que como ya no es cristiana, pues no. Mi responsabilidad es con Cristo. Tu responsabilidad es con Cristo. Es con Cristo. Todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Probablemente será un poco más difícil, pero para situaciones difíciles Dios ha provisto de su gracia para ayudarnos. Créanme, si nosotros viviéramos en China, Dios nos daría una gracia especial para enfrentar lo que el cristianismo está sufriendo en China, o lo que está sufriendo en Irán, o lo que está sufriendo en Corea del Norte. Y hoy por hoy en China y en Irán, que el cristianismo es perseguido a niveles increíbles, a nivel de la muerte. Son los 2 países de más crecimiento hoy por hoy. Los 2 países de más crecimiento que más está creciendo el cristianismo en el mundo entero. Por último, quiero decir que yo creo con todo mi corazón que el deseo de Dios es que los matrimonios permanezcan casados. Sin embargo, estuve en Cuba cuando el baterista de la iglesia pagó a unos rufianes para que mataran a su esposa, que era la secretaria de la iglesia y a la vez la hermana del pastor. Hace años les conté cómo un diácono y maestro de escuela bíblica golpeaba a su esposa y el día que ella decidió hablar con el pastor por una paliza que el esposo le dio, el pastor la regañó y le dijo que tenía que ser más sumisa. Como les dije ahorita, hay pastores que no sirven para dar consejería. El esposo la golpeaba, le dio una paliza que la dejó 1 mes en la casa sin salir porque le rompió las costillas. Luego del mes ella decidió que sería buen tiempo para hablar con el pastor. Habló con el pastor. Resulta ser que el esposo de ella, como era diácono y era maestro de escuela bíblica, tenía una relación excelente con el pastor. Así que el pastor la regañó a ella
y a él lo trató súper bien. Y le dijo, ella vino a hablar conmigo, me dijo, pues tú sabes, el hombre se llenó en ira porque el hombre no toleraba, no soportaba que ella dañara la imagen de él con el pastor. Así que cuando llegaron a su casa, en un ataque de ira, la mató. La mató. Y eso salió en los periódicos en Estados Unidos. Salió maestro de escuela bíblica y diácono de una iglesia evangélica, golpeó a su esposa y la mató, y salió toda esta historia que yo les estoy contando, de cómo ella, pues hablaron la gente, de cómo ella fue a la consejería y cómo fue que el pastor le recomendó a ella que simplemente ella tenía que ser más sumisa, debería de ser un poquito más rebelde. O sea, si tu esposo te da una pela, pues tú sabes, quédate calladita, baja la cabeza, ora a Dios que la próxima vez quede más duro y te van de parciero. Y así ves al Señor y sales de los sufrimientos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. De vez en cuando escuchamos, pastor se suicidó. A rayos, si tú escuchas como nosotros estamos escuchando en los últimos años, pastor se suicidó, y después salen esos testimonios de cómo el pastor era un gran predicador, de cómo el pastor estaba enseñando sobre la depresión, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que la desesperanza está golpeando a los cristianos como nosotros nunca lo imaginamos. Pero no solamente está golpeando a una persona, está golpeando a la familia. Si hay insanidad en los pastores, debemos preguntarnos, ¿será posible que alguno de nuestros hermanos o hermanas se esté llevando a su familia por un territorio de esto que nosotros acabamos de mencionar? ¿Será posible? Lamentablemente la contestación es sí, es posible. A veces hay tanta insanidad en medio de la familia que una conversación no produce nada. Hay algunos hermanos y hermanas que piensan que todo se resuelve con una oración. La oración hace muchas cosas, definitivo. Pero si todo se resolviera con una oración, ¿por qué la Biblia dice, llamen al que persista en, o dilo a la iglesia, o el tal sea entregado a Satanás? Pues dejemos de predicar, dejemos de enseñar y nos dedicamos solamente a orar, porque orando se va a resolver todos los problemas. Pero sabemos que la Biblia tiene la oración, tiene la predicación, tiene la enseñanza y tiene también la exhortación, porque hay cosas que la oración sola no lo va a resolver. Soy de los que pienso que a veces una separación ayuda a pensar y a cambiar. Por ejemplo, ¿será el plan de Dios que un hermano sea separado de la comunidad de fe? ¿Será eso el plan de Dios? No. La Biblia enseña, Dios no quiere que los hermanos dejen de congregarse, pero ¿cómo será posible que entonces la Biblia dé una recomendación para ciertos casos específicos que alguien se ha separado de la comunidad de fe? Porque por su conducta, por persistir en conductas pecaminosas, por no mostrar un arrepentimiento, por no querer cambiar, entonces Dios guía, en este caso al apóstol Pablo, a que dé una recomendación de que aunque el deseo de Dios es que no dejemos de congregarnos, fulano de tal debe ser separado de la comunidad de fe. ¿Para qué? Para que se pierda, no para que se pierda. El objetivo de esa separación es que la persona cree conciencia, piense, recapacite, llegue a un lugar inhóspito donde se sienta tan mal, donde diga lo perdí todo y entonces quiere cambiar. Porque mientras tú estás haciendo cosas incorrectas en medio de tu familia y tú estás con estas conductas de insultos, de actuar como un impío dentro de tu hogar, los días, cada 6 meses o cada 6 meses que te da un momento de cólera y de ira porque las cosas no funcionaron como tú piensas. Si tú llegas a ese territorio y no quieres cambiar, hay alguien que está pagando un precio. No lo estás pagando tú. Si tú eres hombre que lo estás haciendo, lo está pagando tu esposa, lo estás pagando tus hijos. Si tú eres esposa que lo está haciendo, lo estás pagando tu esposo. Alguien siempre es quien sostiene para que no se termine de hundir. Entonces alguien está cargando un peso que probablemente ya no puede cargar. Y cuando no puede cargarlo, entonces esa persona que no genera esa conducta nociva entró al grado de la desesperanza y entró al lugar donde yo he atendido a algunas personas que no son los impíos, no son el esposo que genera este tipo de conducta, pero es el esposo o la esposa
que está manejando pensamientos suicidas porque no quiere seguir viviendo. Y yo recuerdo que nosotros tuvimos aquí una persona que yo atendí hace mucho tiempo atrás por un esposo así exactamente como este que estamos hablando. Como este que estamos hablando. Y era una mujer increíble, excelente, extraordinaria. Para hablar conmigo, yo recuerdo que ella hizo de tripas corazones para que al esposo unos hermanos se lo llevaran para un paseo que iba y ella se quedara por aquí, por el área donde estamos nosotros, para ella aprovechar un domingo como de fiesta y de paseo para ella poder hablar conmigo. Porque si él se enteraba que ella estaba hablando conmigo, como decimos nosotros en Puerto Rico, le caía en chinches. Hubiese sido terrible. Yo recuerdo las palabras de aquella mujer, una mujer santa. Yo no quiero seguir viviendo. Yo quiero morirme. De hecho, se murió. Lo interesante fue, no se me olvida nunca, las palabras del médico principal de ella. El médico principal de ella, ¿sabe cuáles fueron las palabras del médico? Dijo, ella murió por falta de deseo de seguir viviendo. Esas fueron las palabras del doctor. Así que será el plan de Dios que un hermano sea separado de la comunidad de fe. Negativo. Sin embargo, es una recomendación de la Biblia para aquellos que persisten en conductas pecaminosas y no dan muestra de querer cambiar. También pienso que en momentos en que alguien tiene que escapar de una relación que es totalmente tóxica, no estoy diciendo salgan a divorciarse, jamás diría eso. Yo llevo casado con Lucy, que 43 años, cumplimos los otros días. Nunca la palabra divorcio estaba en nuestra boca. ¿Se acuerdan que hace tiempo conté la anécdota de que le preguntaron a la esposa de Billy Graham, ¿alguna vez pensaste, un periodista le dijo, ¿alguna vez pensaste divorciarte de Billy? Ella dijo, jamás. Y acto seguido dijo, pero pregúntame si alguna vez pensé matarlo. Pero estoy diciendo, hay que buscar alternativas. Y habrá algunos casos en que lamentablemente, el divorcio será la alternativa menos mala porque hay familias que están en peligro, ¿ok? Hay familias que están en peligro físico, hay familias que están en peligro emocionales, porque hay una persona que tiene relación con el cristianismo, que visita una comunidad de fe, pero y que mantiene un estatus bien bonito dentro de la comunidad de fe, o por lo menos aceptable, pero en su casa la historia es totalmente otra. Que esta charlita corta de esta noche nos sirva para despertar, crear conciencia, llevarnos a un territorio de mirarnos para adentro, de decir, Dios mío, ayúdame, yo no quiero ser esa persona. Como el apóstol Pablo, jamás en la vida él oraba, porque después de llevar a tantos a Cristo, él no quería que lo encontraran que era falto. No debe ser el sueño de ninguno de nosotros. Hoy día nosotros escuchamos la historia, que yo no me gusta hablar del tema para nada, pero escuchamos las historias sobre Ravi Zacharias, ¿verdad? De cómo la gente ahora mismo, ahora en las redes sociales continuamente están hablando de él, y el tema ahora es si Ravi está en el cielo o no está en el cielo, si está en el infierno, etcétera. Tema que a mí, yo no entro en ese tema, por eso no tiene nada que ver conmigo, pero sería bien triste que nosotros, sirviendo al Señor, teniendo exposición al Señor, entremos en conducta y sabemos que el Señor tiene el Espíritu Santo, nos fue dado a nosotros para ayudarnos a cambiar, para librarnos de conductas pecaminosas, para hacernos libres, totalmente libres. Cualquier persona que quiera cambiar, el mensaje de la Biblia es cualquier persona que quiera cambiar, lo logra. Sométete al Señor, deja que renueve tu manera de pensar, métete con la Biblia, busca al Señor y tu vida va a cambiar. Y tu matrimonio y tu familia va a cambiar. Es la única manera. Así que esa es mi exhortación, como dije en esta noche, más que una clase, es una palabra de advertencia, de aliento y de ánimo, para que no nos acomodemos a cómo se acomoda este mundo. Salgamos de ese territorio y podamos acercarnos al Señor para que Él
transforme nuestras vidas. Dios te bendiga, espero que esto te sirva de algo, de verdad. En eso de mi corazón, gracias al Señor. El Señor me ayudó con la voz y estamos contigo. Dios te bendiga.